todos. La parashá de esta semana se llama Noaj, que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 6, desde el versículo 9 en adelante, donde dice la Torá: estas son las generaciones de Noaj. Noaj es Noé, y toda esta parashá, esta sección de la Torá, trata principalmente de la historia del diluvio. En esta parashá nos vamos a ocupar de algunos temas muy importantes para la vida de la humanidad en general. Y también veremos un poco de la historia según la transmisión oral de la Torá. Por ejemplo, ¿cómo era el mundo antes del diluvio universal? ¿Había ciencia y tecnología en los primeros años del planeta? ¿Quiénes fueron los Nefilim? ¿Estos eran los gigantes? Según la Torá, ¿existieron los dinosaurios? ¿Quién fue Enoc en toda esta historia? ¿Quiénes fueron estos ángeles caídos que aparentemente tuvieron mucho que ver en la historia del diluvio? Todas estas cosas vamos a pasar a revisar y ver todo lo que nos enseña la Torá escrita y la Torá oral. Desde Adán hasta el diluvio hubieron exactamente 10 generaciones. Pasaron muchas cosas. El diluvio fue exactamente en el año 1656 desde la creación de Adán. Y en toda esa época la humanidad experimentó una vida muy particular que vamos a pasar a revisar. Todos sabemos que Adán tuvo 2 hijos, Caín y Abel, que en hebreo es Hebel. Caín mató a Hebel y luego fue desterrado. Y finalmente, como la Torá cuenta, él comenzó a reproducirse y a crecer, y su familia comenzó a aumentar, al punto que la Torá cuenta que Caín construyó una ciudad. También la Torá nos cuenta que después de la muerte de Hebel, Adán tuvo a Shet. Sin embargo, la Torá oral nos cuenta que Adán tuvo 30 hijos y 30 hijas más, tal como la Torá lo dice en el capítulo 5 de Génesis, que Adán tuvo hijos e hijas. Siendo así, la humanidad comenzó a crecer, el mundo comenzó a poblarse. El mundo de aquel entonces era un solo terreno. La tierra seca estaba compuesta de una sola parte y alrededor de ella estaba el océano. No eran continentes como hoy en día lo conocemos. Y en ese mundo el ser humano comenzó a crecer y a expandirse, y la familia de Caín, que se había retirado debido al pecado de Caín, su familia comenzó a crecer hasta convertirse en una ciudad grande. Y por otro lado, la familia de los hijos de Adán y la familia de Shet también comenzó a crecer. Y cuenta la transmisión oral que dichas familias estaban al principio alejadas unas de otras. Con el paso de los años se juntaron y decidieron mezclarse unas con otras y así formar un mundo unificado. Y estas nuevas generaciones adquirían el conocimiento que les transmitían los primeros seres humanos, desde el propio Adán y sus hijos, en cuanto a todo tipo de conocimiento espiritual, terrenal, en todas las áreas de la ciencia, todo lo que acontece en el mundo, en la naturaleza, todas las sabidurías del plano físico y junto con ello, sabiduría del ámbito espiritual en un nivel muy alto, ya que, como dijimos, el Eterno creó a Adán y le entregó los conocimientos más elevados a él. Y todos esos secretos y conocimientos lo tenía Adán y lo transmitió a sus descendientes. Por tanto, el ser humano de aquella época era perfecto en su cuerpo. Por ejemplo, eran personas físicamente sanas, no se enfermaban. La altura de ellos era mucho más grande del promedio de hoy en día. El alimento que ellos comían los fortalecía y les hacía permanecer en un estado de salud perfecta, y el alma de ellos tenía mayor fuerza para sentir el ámbito espiritual y conectarse con él. Y el conocimiento, tanto del ámbito espiritual como de las ciencias de este mundo, era muchísimo más de lo que en el presente se conoce de la ciencia. Y todo esto que vamos a estudiar con la ayuda del Eterno proviene de las fuentes
que han sido guardadas durante milenios de la historia del Génesis, que transmitió el propio Moisés, y que son enseñanzas valiosas que nos van a permitir tener un panorama diferente y nos van a ayudar en nuestra vida espiritual, y eso es lo que queremos compartir con ustedes. Por ello, estimados oyentes, les invito a quedarse con nosotros para entender todos estos principios elevados, y también les invito a suscribirse a nuestro canal para que puedan continuar recibiendo mayor información de la Torá escrita y oral, información muy valiosa de fuentes confiables en la Torá que nos permitirán entender un mundo nuevo y nos ayudarán a que nuestra vida espiritual mejore y se perfeccione y estemos constantemente apegados al Eterno y en su voluntad. Hay algo que tal vez para muchas personas sea un tanto difícil de creer, pero en la época de la generación antes del diluvio había tecnología y de cómo utilizar las diversas formas de energía de este mundo para crear aparatos y una ciudad con avance tecnológico. Y también tenían medios de transporte, no necesariamente con ruedas, sino medios de transporte que podían elevarse, tal como hoy en día conocemos a los aviones, pero ellos los tenían de una manera mucho más avanzada que en el presente. Sin embargo, no somos los únicos que nos atrevemos a afirmar algo así, basados en la Torá oral. Hay muchos investigadores que ya han llegado a esta conclusión. Todas las ciudades de esa época estaban hechas en base a una gran tecnología. Era una civilización avanzada. Las construcciones como las pirámides y otras que hay en América no dejan de sorprender a los científicos y terminan aceptando que quien la construyó tenía que tener conocimientos científicos altamente avanzados en todos los campos. Pero también hay algo adicional, y es el conocimiento espiritual que la humanidad poseía en aquel entonces. El conocimiento del mundo espiritual, de cómo conectar su alma con los ámbitos espirituales. Toda la Tierra, todo el planeta, tiene conexión con una energía espiritual que se conecta con los mundos más elevados. A eso se le llama también ángel. El Eterno, a través de los ángeles, que también son denominados energías inteligentes, a través de ellos envía las distintas energías que le dan vida al planeta y que hacen que toda la Tierra tenga la vida básica que se encuentra en todos los elementos del planeta. Y también los hombres de esa época comprendieron que las estrellas y los planetas tenían conexión con su mundo y que a través de esa conexión era posible extraer energía de esos astros. En el ámbito espiritual, el ser humano de aquel entonces tenía enormes capacidades. Con todos esos conocimientos, construyeron un mundo muy particular, en el cual prácticamente el Eterno les había provisto de todo. No se enfermaban, su cuerpo y alma eran fuertes, su conocimiento era elevado, y se unieron todos para formar una gran civilización. Durante esa época, desde Adán hasta el diluvio, podemos dividir toda la historia de esa época en 3 secciones. La primera, la generación de Enosh, que es el nieto de Adán. La segunda, la historia de Enoc. La mayoría de personas conocen y han escuchado sobre Enoc, ya que está escrito en la Torá acerca de él. En hebreo se llama Hanoch, y es conocida su historia por ser aquella persona que subió en vida al cielo, que no murió como los demás. Y la tercera sección sería la época antes que llegue el diluvio, en el cual hubo la más alta corrupción moral. Comenzando ahora con la generación de Enosh, fue la primera población en la humanidad, producto de la unión de los descendientes de Caín con los descendientes de Shet y los demás hijos de Adán. Ellos se unieron y tenían como líder a Enosh, Enosh el nieto de Adán. Enosh y las personas de su generación cometieron el error de pensar que se podía rendir
honor a los astros porque ellos eran los siervos del Eterno. Fue el inicio de la idolatría. Esta generación grande decidió unirse y hacer una gran ciudad para todos en el centro de todo el planeta, lo que se conoce también como la Pangea hoy en día. En el centro, ellos decidieron construir una gran ciudad. Esta ciudad era muy avanzada, la vida era muy buena, tenían todo. Sin embargo, allí comenzó el problema de la idolatría, iniciando con el concepto de honrar a los astros, y así comenzaron poco a poco avanzando en esa idea hasta llegar a construir templos a los astros y hacer cultos. Sin embargo, no era solamente la creencia de dar algún tipo de honor y nada más. Ellos sabían que dichos astros contenían energía y que esa energía era el ángel encargado del astro determinado que ellos comenzaban a adorar. A través de ese culto, a través de esas ofrendas y sacrificios que ellos hacían, tenían la intención de conectarse con dicha energía que era el ángel y extraer para ellos, para que puedan recibir todo lo que ellos desearan. Principalmente, esa generación comenzó adorando al sol, pero en realidad cada uno rendía culto a diferentes astros, pero la mayoría se concentró en la adoración al sol, así cuenta la transmisión oral. Y así fue como poco a poco, paulatinamente, la idolatría fue avanzando. Y comenzaron a olvidarse de Dios, del Todopoderoso, y a buscar cada uno su propio Dios. Y un pecado lleva a otro, y también comenzaron a pecar en otros asuntos, tanto pecados contra Dios como también pecados contra el prójimo. Ellos comenzaron a corromperse y esto provocó la ira celestial. Aproximadamente ellos duraron como 500 años toda esa civilización. Y cuenta la transmisión oral que el Todopoderoso envió un tsunami y ordenó al océano salir de sus fronteras e inundar toda esa sección donde estaba esa gran ciudad que habían construido en el centro de la Pangea. Y toda esa zona se hundió y el océano los cubrió. Y obviamente quedaron sobrevivientes en otras partes del mundo, pero principalmente esa zona fue hundida en el centro. Y toda esa sección que el océano inundó y cubrió era 1/3 del mundo, 1/3 de la Pangea. A esa zona del centro se le conoce hoy en día como la Atlántida, la ciudad de la Atlántida, o Atlantis. Por ello también el océano Atlántico lleva su nombre debido a que esa zona era la zona donde estaba la ciudad del Atlantis. Somos noágidas, la verdad de la Torá para las naciones. Antes de continuar en la historia, vamos a comentar acerca de los famosos ángeles caídos. La historia aparece principalmente en el Génesis, capítulo 6, el versículo 2, donde dice: y vieron los hijos de Dios a las hijas del hombre que eran buenas, y tomaron para ellos mujeres de todo lo que escogieron. Estos hijos de Dios son los ángeles. Como ya dijimos, los ángeles son energías inteligentes, son fuerzas celestiales en los ámbitos espirituales. Y estos ángeles tienen diferentes funciones, pero una de las funciones de los ángeles es ser parte de un gran tribunal allá en los cielos, que es el tribunal celestial. Cuenta la transmisión oral que 2 ángeles presentaron acusación grande al Eterno contra los seres humanos. Cuando estos ángeles presentan acusación, el Eterno les dice que debido a que ellos son ángeles, no comprenden lo que siente el ser humano en este mundo, pero estos ángeles insistieron y ellos mismos pidieron
que sean enviados a la tierra para que ellos puedan probar que no pecarían, ya que el Eterno les dijo que si ellos estuvieran en el lugar del ser humano, tampoco podrían resistir las tentaciones. Pero ellos dijeron: envíanos y nosotros te serviremos y te honraremos incluso allá abajo. El Eterno los envió, y en el momento en que ellos salen del ámbito espiritual y vienen a este plano, se materializan, ya que para pasar de un mundo a otro, ellos requerían pasar una transición en su estado de lo espiritual a lo físico. Por tanto, ellos tomaron forma humana y bajaron a este mundo. Y hay una transmisión oral muy interesante que dice que cuando llega a pasar una cosa así, que un ángel baja del cielo y viene a estar en este plano, si se queda en este mundo durante 7 días, ya no puede retornar a los ámbitos espirituales, ya no puede volver a subir. Y eso pasó con estos 2 ángeles. Todo esto todavía durante la época de la Atlántida. Y cuando estos 2 ángeles llegaron, sintieron el instinto humano como todos los demás, y al no poder dominar y mantenerse en esta lucha, pecaron con las mujeres, y de esas uniones nacieron hijos. Pero estos hijos nacieron con capacidades un tanto más altas que el ser humano promedio de aquel entonces. Estos hijos fueron los gigantes. Y ya en el planeta había un grupo más de seres humanos, producto de la unión de estos ángeles con las mujeres, y ahora había una comunidad de gigantes. Y eran gigantes extremadamente altos, del tamaño de edificios, con extrema fuerza, que todo ser humano de esa época, del temor, podían caerse, del miedo de encontrarse con uno de estos gigantes. Por eso la Torá los llama Nefilim, porque de tan gigantes y temibles que eran, las personas solían caerse. La palabra Nefilim, la explicación es que ellos hacían caer a los demás del miedo. Sin embargo, hay una explicación adicional con respecto a este nombre, y es que ellos, estos gigantes, siguieron el camino de sus primeros progenitores, y ellos cayeron en grandes pecados, y a la misma vez hicieron caer a otros también en pecados. Estos gigantes, con esa extremada fuerza que tenían, fueron los que ayudaron también a construir estos templos idolátricos, que hoy en día han quedado solamente restos de ellos. Continuando con la historia, la segunda sección de toda la historia de esta época es aquella en la cual aparece Hanoch, que es conocido como Enoc. Como ya sabemos, en esa época las personas vivían 800 o 900 años. Esa era la naturaleza de esa época. Por tanto, Enoc es el que vivió muchísimo menos de toda aquella generación. Se le consideraría un joven para la gente de su época. Enoc vivió 365 años, pero cuando Enoc tenía 65 años, tuvo a su hijo Metushelach, que es conocido como Matusalén, la persona que vivió mucho más años que todos los que cuenta la Torá. Y dice en Génesis 5:22, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Metushelach, a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. La transmisión oral cuenta que Enoc, viendo la corrupción de su generación, decidió apartarse para no ser influenciado y se dedicó a buscar al Eterno y aprender la verdad del conocimiento divino, que durante esa época también existía el conocimiento verdadero, libre de toda idolatría, y también hubieron personas justas que se mantuvieron en su justicia durante toda esa época. Enoc decidió apartarse de los pecados de su generación y dedicarse al estudio y a la plegaria. Estuvo así durante mucho tiempo,
hasta que en sus meditaciones el Eterno se manifiesta a él. Enoc recibe la dirección divina de salir de su lugar en el cual estaba apartado de todos e influenciar a su generación a que se arrepienta y busque al Eterno. Enoc comenzó a reunir muchas personas y a hablar con ellos acerca de la grandeza del Eterno, de sus mandamientos, y comenzó a compartir con ellos abundante sabiduría. Y lo que hizo Enoc tuvo gran resultado, porque toda la humanidad de esa época se enteró de la sabiduría de Enoc, y la mayoría de todo el planeta se interesó por escuchar los caminos del Eterno enseñados por Enoc, y fueron hacia él. Muchos de ellos se arrepintieron, y fue una época muy buena para la humanidad. Durante esa misma época, Adán falleció, que había vivido 930 años. Falleció en esa época, y luego de ello, Enoc fue avisado por el cielo que era la voluntad divina que él se vaya de este mundo también directamente a los ámbitos celestiales sin morir. Enoc subió vivo a los cielos y el Eterno transformó su cuerpo terrenal y se volvió un ángel celestial. ¿Por qué? Porque en medio de una generación tan corrupta, Enoc se esforzó por mantenerse apartado del mal y buscar al Eterno a tal grado de llegar a un nivel tan elevado que fue merecedor de irse de este mundo sin experimentar la muerte como todos los seres humanos. Una cosa más interesante que dice la transmisión oral es que Enoc, por naturaleza, tenía la tendencia de sentirse tentado por el mal que lo rodeaba. La parte humana de Enoc era débil y era posible que en dicha debilidad él se dejara llevar. Dice la transmisión oral que el Eterno vio eso también, pero a la misma vez vio el esfuerzo de Enoc por mantenerse en lo correcto y decidió llevárselo de este mundo antes que pudiera ceder al mal o que pudiera pecar en un futuro. Decidió llevárselo antes de tiempo, y como recompensa a su esfuerzo y al grado espiritual que él llegó, se fue de este mundo de esa manera. Durante la época de Enoc, la humanidad despertó en arrepentimiento, y muchos de esa generación continuaron siendo personas justas, incluso después que Enoc se fue. Cuando terminó esa etapa del mundo, todos pusieron sus ojos en su hijo, Metushelach, Matusalén, y decidieron seguir sus enseñanzas tal como habían seguido las enseñanzas de su padre Enoc. Pero al poco tiempo, los instintos en el hombre, el instinto al mal, fue buscando nuevos pretextos y argumentos para que el ser humano se apartara del bien. Y es así que a partir de ese momento, después de la muerte de Enoc, comienza la última etapa, la última sección que hemos dividido en tres, que es la generación antes que venga el diluvio, la generación en la cual nace Noé, que en hebreo es Noach. Y aquí pasamos a relatar en resumen de qué manera la humanidad se corrompió. En primera instancia, la idolatría volvía a llenar el mundo. Segundo, la corrupción sexual aumentó en extremo. Parte de esa corrupción también era la homosexualidad, que es parte de las uniones prohibidas para la humanidad. Y en esa época todo ello avanzó en el mundo. También llegaron a tener relaciones con animales y todo tipo de cosas degradantes y corruptas en ese ámbito. Una de las cosas que se cuenta en la transmisión oral es que ellos llegaron a legalizar las uniones sexuales prohibidas y llegaron a establecer, los jueces corruptos de ese entonces, llegaron a establecer documentos de matrimonio entre personas del mismo sexo. Tal evento está registrado como parte de la historia de la generación antes del diluvio. Y hoy en día sucede lo mismo. Y una última cosa que ellos hicieron es la injusticia hacia los seres humanos de los jueces, es el pecado entre hombre y su prójimo. En realidad, en resumen, decimos todo esto porque
había muchos más detalles en cuanto a la decadencia moral de aquel entonces. Pero una cosa sí podemos decir muy interesante, y es que los animales fueron influenciados por el hombre y los animales comenzaron a buscar cohabitar con animales que no eran de su misma especie. Y esto era producto de la influencia del hombre. Los animales también comenzaron a robar, y aquí vemos una realidad, que como dijimos anteriormente, el ser humano tiene la fuerza de influenciar a su alrededor a través de los actos. En una ciudad donde hay mucho robo, por ejemplo, hasta los animales roban. En una ciudad donde hay inmoralidad, hasta los animales se vuelven inmorales. También hay una cosa más que cuenta la transmisión oral, y es que, según el conocimiento de aquel entonces, ellos comenzaron a cruzar diferentes especies de animales y a crear con sus conocimientos nuevas especies que el Eterno no había creado y que ellos por su cuenta quisieron hacerlo, algo que hoy en día también existe. Según esto, el Rab Yosef Shani explica que los dinosaurios y los animales conocidos como animales prehistóricos eran producto del cruce y la unión que el hombre hacía con su conocimiento de aquel entonces para crear nuevos seres. Es decir, muchos de estos animales gigantescos y prehistóricos fueron producto del cruce que hacía el hombre con distintos animales y creaban nuevos seres con conocimiento científico. Es muy cierto que en aquel entonces había animales de tamaño gigantesco que originalmente el Eterno creó, pero hubieron otros que el hombre creó, por decirlo así, con sus conocimientos, algo que también está en contra de la ley divina. Y todo esto porque el nivel de corrupción comenzó a crecer cada vez más, y con toda la corrupción el Eterno tuvo que sentenciar el diluvio para la humanidad de aquel entonces, porque había llegado a un nivel de pecado que sobrepasaba todos los límites de la paciencia y misericordia celestial. Sin embargo, incluso con todo ello, el Eterno se manifestó a Noé 120 años antes del diluvio y le dijo a Noé que se le iba a otorgar un plazo de 120 años para esperar que la humanidad se arrepienta. Tan grande es la misericordia del Eterno que incluso el mismo día que ya tenía que caer el diluvio, el Eterno en primer lugar no envió la lluvia del diluvio como lluvia torrencial, sino que primero lo envió como lluvias normales, esperando que si ellos se arrepentían incluso cuando la lluvia ya estaba cayendo, el Eterno iba a detener el decreto. Por eso los sabios dicen en la Torah oral, 10 generaciones hubo de Adán hasta Noé, para enseñarnos cuán grande era la paciencia del Eterno, que en esas 10 generaciones la humanidad enojaba al Eterno, despertaba la ira celestial, y aún con todo el Eterno no los castigó de inmediato, sino que esperó y esperó hasta que ya no se pudo traer una solución y tuvo que ser enviado el diluvio a la humanidad. Finalmente, el diluvio vino al mundo y lamentablemente toda aquella generación fue borrada del planeta. Por dicha razón también muchas de las construcciones antiguas hoy en día son ruinas, no principalmente por la antigüedad de la construcción, sino también por el elemento de la devastación que hubo en el diluvio. Hoy en día han quedado partes de lo que eran esas ciudades antiguas grandes. Y si recordamos, el estado del hombre y de la naturaleza antes del diluvio era muy bueno. Sin embargo, después del diluvio, cuando pasó todo y Noé con su familia sale del arca, el mundo que él encuentra es un mundo diferente. La atmósfera del planeta cambió y la transmisión oral dice que después del diluvio descendió sobre el mundo una gran debilidad. El ser humano ya no tenía la misma atmósfera de antes del diluvio y su estado físico y el ambiente del mundo fueron mucho más débiles. Por dicha razón, el Eterno les permitió a toda la humanidad a partir de entonces el permiso de consumir carne en sus alimentos.
Desde Adán hasta el diluvio, el ser humano no comía carne de animales. Y en verdad no necesitaba de todas esas proteínas, porque estaban todos sanos. Después del diluvio, la carne vino a ser necesaria para compensar la alimentación del ser humano de aquel entonces. Por ello, cuando Noé sale del arca, el Eterno se manifiesta a él, como está escrito en el libro de Génesis 9. El Eterno le encomienda que él y toda la nueva humanidad deben guardar los 6 preceptos entregados a Adán y uno adicional, el mandamiento de no consumir la carne de un animal que todavía está vivo. Significa que los seres humanos podían consumir carne, que no hay ningún pecado en ello. Hoy en día los vegetarianos afirman que comer carne es algo cruel y negativo, pero están equivocados. El Eterno mismo permite comer carne. Obviamente, al sacrificar al animal debe ser hecho con misericordia para que luego su carne pueda ser consumida por el ser humano. Y a partir de ese momento, Noé inicia un nuevo mundo, él y su familia. Y ellos tienen que comenzar de cero, en un mundo diferente, con una atmósfera distinta. Tienen que comenzar a construir desde cero. Y allí prácticamente se puede decir que el mundo inició desde lo más primitivo. Vamos a ubicarnos en el momento en que Noé sale del arca. En ese momento el Eterno habla con él, se manifiesta a él, se manifiesta a sus hijos, los bendice, les encomienda los preceptos, los 7 universales. Y aquí vamos a tocar 2 puntos importantes de manera resumida. Y es que aquel día en el calendario hebreo era 27 del mes de Heshvan. Y ese día el Eterno le encomienda los preceptos y los bendice. Después que el Eterno le encomienda los 7 preceptos, les da su bendición, el Eterno le habla acerca del arco iris y le dice que él va a poner su arco en el cielo como un testimonio que no va a traer un diluvio más al mundo. Y el Eterno dijo en la Torá: pongo mi arco en la nube para que sea un recuerdo del pacto entre Dios y el hombre. Dice la transmisión oral que ese arco iris señala lo siguiente: que hay momentos en que la humanidad merece otro diluvio. En esos momentos, que sí se lo merecen, el Eterno permite que se vea el arco iris. A pesar que sabemos que el arco iris es producto de un evento natural también. De todas maneras, no siempre es visto por el hombre. En el momento en que el Eterno decide que las personas puedan ver ese arco iris producto del fenómeno natural, el Eterno lo permite con la intención de decirle al hombre que sí merecerían un diluvio, pero por el pacto que hizo con Noé, y solo por ese pacto, no va a traer el diluvio. Pero es una indicación que sí se merecen en ese momento un diluvio debido a la corrupción y a los pecados que hay en la humanidad en ese momento. Ese es el mensaje que viene implícito en la aparición del arco iris y que las personas lo ven. Y a la misma vez, debido a que el pacto del Eterno se manifiesta a través de la aparición del arco iris a las personas, dicen los sabios que parte de la presencia divina es manifestada en ese momento en dicho arco iris, y que por tanto, por respeto a la presencia divina, la persona no debe quedarse mirando por mucho tiempo el arco iris, sino que cuando lo ve, debe, en el momento que lo ve, retirar la mirada por respeto a la presencia divina y no continuar mirando. Ahora bien, existe un precepto para el pueblo de Israel solamente, y es el mandato de bendecir al Eterno cuando una persona se topa con el arco iris. En el momento que lo ve, baja la mirada y dice la bendición. Los Benei Noach no están obligados a decir esta bendición, pero ¿qué pasa si los Benei Noach desean bendecir? Entonces tienen permitido, porque son bendiciones de alabanza. La bendición para quien desea recitarlo en el momento que se tope con el arco iris es la siguiente: bendito eres tú, Eterno, nuestro Dios, Rey del universo, que recuerda el pacto, que es fiel en su pacto y que cumple su palabra. En el tiempo en que vivimos, el mensaje del arco iris continúa. Esta vez nos clama que debemos reflexionar,
porque el mundo está en el mismo camino que la generación antes del diluvio. Bien, ahora que hemos tocado estos dos temas, el 27 de Heshvan, el día que salieron del arca, y el arco iris, decimos que hay en estos dos temas una equivocación, un error en ambos asuntos. El primer error es pensar que el 27 de Heshvan es un día festivo y es la fiesta de la humanidad. Este es un error. Ninguna festividad es válida si el Eterno no la establece. Por tanto, de manera muy básica y fundamental, no podemos decir que el 27 de Heshvan es un día de fiesta, no es la fiesta de los Benei Noach, no fue establecido como día de fiesta ni en la Torah escrita ni en la Torah oral. De manera muy simple, si una persona cuando llega a esta fecha piensa, en esta fecha el Eterno permitió que Noé salga del arca, y la persona desea agradecer al Eterno por su cuenta, lo puede hacer. La persona puede elevar una plegaria de agradecimiento por determinados eventos, pero no es un día festivo. El segundo error está en afirmar que el arco iris es el símbolo de los Benei Noach. La Torah escrita y la Torah oral no mencionan nada con respecto a que el arco iris sea un símbolo para los Benei Noach. Todo lo contrario, es una señal de reprensión, como acabamos de ver, y esto sí está registrado en la Torah oral. Sin embargo, es posible que una persona por su cuenta haya deducido que ya que el arco iris fue colocado como señal en aquel día que salieron del arca, tenga alguna relación. Sin embargo, todo lo que estudiemos de la Torah no puede ser basado en opiniones personales, sino solamente en las fuentes de la Torah escrita y la Torah oral. Por tanto, en toda esta parashá, la humanidad entera debe recordar que fuimos creados con el propósito de vivir cercanos y apegados a nuestro Creador. Y la humanidad entera, que tiene 7 preceptos fundamentales con derivados, más el precepto de la moral, si los cumple, recibirá la misericordia celestial en medio de una generación corrupta, pues el fin de los que se apartan del Eterno y viven atrapados en el materialismo y en todo tipo de pecado, es la destrucción finalmente. Y así como el Eterno salvó a Noé, salvará a todo aquel que lo busque a él y a su Torah. Todos estos mensajes es para fortalecer nuestro espíritu, y los traemos a ustedes con el propósito que puedan aprender de las fuentes correctas de la Torah escrita y oral. Y una forma que nos ayudas a continuar con esto es suscribiéndote y compartiendo este canal que tiene como objetivo difundir la Torah en medio de un mundo tan contaminado. Y también te invito a compartir con nosotros qué aprendiste tú de estas 3 etapas de la historia de esta generación antes del diluvio. ¿Qué aprendiste de la historia de la generación de Enosh, de la Atlántida? ¿Qué aprendiste de la generación de Enoc, que subió al cielo sin morir? ¿Y qué aprendiste de la última generación antes del diluvio, la generación de Noé? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención y aprendiste de cada una de estas 3 etapas en esta historia? Déjanos tus comentarios y que el Eterno envíe su bendición a los oyentes y les conceda ser parte de los justos de las naciones. Muchas verajot a todos. Shalom.